Comencemos. El río Dajabón, o el Masacre, delimita una parte de la frontera entre la República Dominicana y Haití. Separa la ciudad de Juana Méndez, en Haití, de Dajabón, en la República Dominicana. Esta división entre la parte este y oeste de la isla data de 1776, cuando el gobernador José Solano y Bote y el conde de Anneri deciden fijar este río como frontera en la parte norte y el río Pedernales en la parte sur. Esta decisión fue ratificada por el Tratado de Aranjuez de 1777. En la actualidad es frontera solo en unos 5 kilómetros desde las inmediaciones del puesto militar de La Bomba hasta cerca de la toma de agua del canal La Vigía, casi frente al edificio de aduanas. Tiene su nacimiento en Loma de Cabrera, en la montaña Pico del Gallo, y desemboca en la bahía de Manzanillo. Pertenece a la cuenca hidrográfica del Atlántico. En su desembocadura existen varias lagunas que forman parte del componente hidrológico principal del Parque Nacional Montecristi, que tiene 55 kilómetros de longitud. En octubre de 1937, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo condujo uno de los hechos más brutales y desconocidos de la historia del Caribe, la masacre del Perejil. Los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y le preguntaban a los sospechosos de ser haitianos cómo pronunciaban dicha palabra, ya que era muy difícil su pronunciación para una persona que no fuera nativa de habla español, sobre todo porque hablan francés o creol. Los historiadores estiman que entre 9.000 y 20.000 haitianos fueron asesinados en la República Dominicana bajo las órdenes del dictador. Los cuerpos eran arrojados en el río Masacre, ominosamente bautizado así por una antigua disputa colonial entre España y Francia. Es por ello que existe la creencia de que el nombre Masacre alude a la masacre de Trujillo. Sin embargo, 18 años antes de que ocurriese la matanza, en el Tratado de Delimitación Fronteriza entre la República Dominicana y Haití, firmado en 1929, aparece ya el nombre de Masacre en francés como el nombre del cuerpo de agua. El valor de este recurso hídrico se encuentra en que sus aguas son utilizadas para el abastecimiento y la agricultura, de forma especial en el uso agrícola y doméstico para agua potable. En la actualidad, las condiciones medioambientales del río son preocupantes. Los desechos generados en el mercado que desarrollan comerciantes dominicanos y haitianos son vertidos en estas aguas fronterizas entre ambos países. A la orilla de este río se pueden observar desechos, en su mayoría plástico, situación atribuida a la falta de conciencia ciudadana y al incumplimiento de las normas medioambientales. En la actualidad, el río Masacre, o el río Dajabón, se encuentra en medio de un conflicto binacional entre Haití y República Dominicana, a pesar de las escasas informaciones proporcionadas por el gobierno haitiano, que se dispuso, por órdenes del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a construir un canal con el objetivo de utilizar el líquido de ese afluente para irrigar la tierra de Juana Méndez. El vicegobernador del departamento noroeste de Haití, Luis Joseph, dijo que canalizarían este afluente porque necesitan suplir de agua su agricultura y a las personas en sus hogares. Pero ahora viene lo bueno. Pidió comprensión a los dominicanos para ejecutar el proyecto, pero indicó
que han encontrado oposición de sectores y autoridades dominicanas, asegurando que el proyecto se llevará a cabo, le guste o no, a la República Dominicana. ¿Usted escuchó bien? Le guste o no, a usted, a mí, al gobierno dominicano. El 30 de abril de este año se reunieron comisiones de ambos países con el propósito de buscar una solución diplomática a este conflicto que surgió por la construcción del canal del que le estoy hablando. Asistió a ese encuentro el gobernador haitiano junto con una comitiva de oficiales de la policía y funcionarios haitianos. Y de nuestra parte acudió la gobernadora de Dajabón. Es evidente que tal encuentro no daría frutos. Y a su salida los funcionarios haitianos mostraron su desinterés total en participar de cualquier encuentro próximo convocado por la gobernadora de Dajabón y que fue de hecho convocado para el 4 de abril, reafirmando que el canal se construirá, nos guste o no nos guste, y que fue una orden del presidente haitiano Jovenel Moïse. Es bueno recordar que en 1929, ese tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje que se firmó entre ambas naciones, en su artículo 10, establece que en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro, o sirven de límites entre dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas aguas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. También aclara que ambos países pueden utilizar el agua para el riego e irrigación. Sin embargo, deja claro que ninguno de los dos países puede modificar el curso del río. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos estados del derecho de usar de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales. Así dice el tratado. Esto quiere decir que la decisión haitiana es una clara violación al tratado en su artículo 10. Aparte de ello, el gobierno de Haití no ha presentado a la República Dominicana el estudio de impacto ambiental necesario para construir un canal de riego que desviaría parte del agua del río Masacre o río Dajabón, como usted prefiera, a su paso por esta localidad. Es decir, no han podido justificar las intenciones de cambiar el canal, pero tampoco han contemplado el posible impacto del mismo. Existen opiniones encontradas sobre el tema, como la del alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien calificó como una provocación de Haití canalizar las aguas del río Dajabón sin el consentimiento de la República Dominicana, y al mismo tiempo acusó al presidente Luis Abinader de ser muy débil con esa nación. La Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Asuntos Fronterizos, hace un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader a defender los recursos naturales de la República Dominicana por todas las vías que fuesen necesarias a los fines de impedir el desvío ilegal y unilateral de las aguas del río Dajabón, mejor conocido como río Masacre, río este que nace en la República Dominicana. De los 55 kilómetros aproximadamente de este río, solamente 20 kilómetros pasan por el territorio dominicano, pero este río nace y desemboca en la República Dominicana. También hay una opinión, pero esta es de parte de los haitianos. El excónsul haitiano en la República Dominicana, Edwin Parezón, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en el programa, considera que se ha sobredimensionado la situación generada en la frontera dominico-haitiana respecto a un canal de riego, diciendo que en el pasado existen casos en que las preocupaciones eran del lado haitiano, y recordó que en 1998, por la instalación de unas bombas en la parte dominicana, se realizó una misión mixta que determinó que dichas instalaciones no fueron debidamente consultadas con el gobierno haitiano. Pero eso hay que verlo. Sobre el río Dajabón conversamos con Víctor Villanueva, experto en Derecho Internacional y profesor. Gracias por estar en Esfera Global, Víctor. Siempre un privilegio, un honor estar aquí en este espacio que va marcando la pauta en el país.
Vamos a hablar sobre este tema que tú eres un gran conocedor de él. Explícanos para que los amigos televidentes entiendan cómo se origina este conflicto. Bueno, el conflicto está planteado desde el hecho de que estamos hablando del río Dajabón, que es un río que nace en territorio de la República Dominicana, específicamente en la Loma Pico del Gallo, y que recorre unos 55 kilómetros y adopta la característica en su recorrido de cara a la delimitación geográfica fronteriza que existe entre República Dominicana y Haití en la categoría de ser un río internacional, porque atraviesa más de un territorio adicional o territorios adicionales de cara a otra configuración de otro estado. En el caso del río Dajabón o Rivière Massacre, de cara a la topificación haitiana, en el caso, este río tiene la característica de que adicionalmente de ser un río internacional, es un río también de carácter fronterizo, porque 5 kilómetros de él sirve como punto georreferencial para delimitar parte de la frontera entre República Dominicana y Haití. El origen de esto está sustentado esencialmente ya para los tratados de Bismarck sobre el 1697 y sobre el Tratado de Aranjuez, que en el 1777 se estableció que entre República Dominicana y Haití se establece el río Dajabón o en el caso de Haití, río Massacre, y el río Pedernales como puntos referenciales para que sean los límites fronterizos entre ambos estados. Pero ya para los años 1900, entre ambas naciones, se estableció un protocolo fronterizo en donde se delimita y se reubica los límites fronterizos, quedando a favor mucho territorio a favor de la parte haitiana, y en este caso ambos estados establecieron un protocolo y un tratado internacional, entre ellos un acuerdo, en donde se conviene el uso y disfrute del río de manera equitativa y de manera sobre todo prudente. En el caso ya de convenciones internacionales, como es la resolución 51-229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitida en julio de 1997, esta resolución obliga con un conjunto de principios mediante una convención del Tratado de Aguas de Curso Internacional para fines no navegables, que establece claramente que ambos estados, como somos parte de la Asamblea General, nos obligamos a cumplir con un conjunto de principios que implica la obligación de cooperar y de proteger el caso del río, en este caso río Dajabón. Pero ¿qué pasa? En la obligación de cooperar y proteger sobre el río, podemos ver claramente que la primera transgresión está en que las autoridades haitianas nunca han cuidado al paso sobre territorio haitiano las aguas del río, el caudal del río, con un uso totalmente irregular, con un uso totalmente abusivo por parte de las zonas boscosas que requiere el río para su preservación a su paso. Y esto pone en riesgo muchos elementos que son de alto impacto medioambiental para la República Dominicana, sobre todo en todo lo que es el Parque Nacional de Montecristi, cuyos humedales se nutren esencialmente o principalmente del río Dajabón. Y si eso acontece... ¿Cuáles son las repercusiones para la República Dominicana? Lo primero es que tenemos que denunciarlo. República Dominicana tiene que poner en mora, y los tratados internacionales así nos facultan. La misma resolución que he hecho referencia a las Naciones Unidas de la Asamblea General establece todo un mecanismo de resolución de controversias en donde con plazos preestablecidos se tiene que inferir un conjunto de comunicaciones entre ambos gobiernos para hacer valer la responsabilidad y cambiar la conducta del Estado transgresor, en este caso sobre este recurso fluvial. Posteriormente a esto, si no hay un cambio en la conducta del Estado transgresor, República Dominicana tendrá que sopesar, amparándose en la misma convención de la resolución 51-229 de la Asamblea General, tendrá que entonces ponderar, acudir ante la Corte Internacional de Justicia para hacer valer
los tratados vinculantes y la responsabilidad internacional del gobierno haitiano en este caso. ¿Consideras que está siendo tolerante el gobierno dominicano al no acudir por la vía jurisdiccional antes que otro mecanismo? Bueno, los tratados obligan a un comportamiento inicial del Estado dominicano a que sea amistoso, de que sea buscando un tratado, un acuerdo que lleve sobre el debido entendimiento el cambio de conducta que pretende hacer la parte haitiana. Pero en un caso que es literalmente denunciado como unilateral, en un caso que no es un supuesto, sino que ya la zanja la están construyendo, la conducta del Estado dominicano debió ser totalmente llamando ante la comunidad internacional ante el ilícito del comportamiento del Estado haitiano. Por lo tanto, el gobierno de la República Dominicana ha sido totalmente descuidado en la responsabilidad de mantener la soberanía de la República Dominicana de cara a la preservación de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque esto no es cualquier cosa. Esto es un tema de que si cambian el curso del río, puede verse comprometido los 5 kilómetros que establece el río como referencia geolocalizada de la zona fronteriza del país, de los límites fronterizos del país. Entonces imagínate que el cambio del curso del río cambie los límites fronterizos. Entonces el gobierno no puede permitir bajo ningún precepto que se ose un cambio de ruta del río, y porque está lacerando directamente la posición de la soberanía de nuestro espacio. Por lo tanto, ha sido totalmente laxo, ha sido totalmente irresponsable ante el nivel de llamamiento que se le debió hacer al gobierno de Haití. Y ciertamente un cambio del curso del río tendría vocación de cambiar los puntos limítrofes. No sabemos, porque tú no sabes sobre cuáles líneas la van a hacer. Tú no sabes cómo va a impactar esto, cuál es el estudio de impacto ambiental que ellos han desarrollado. Haití tiene experiencia de muchas cosas menos de establecer medidas ambientales. Entonces, ellos tienen la obligación, por tratado internacional vinculante entre ambos estados, a notificar a la otra parte, en este caso la República Dominicana, de cualquier obra de infraestructura que tenga que desarrollar sobre aguas comunes, indistintamente sea sobre su territorio. Eso está establecido ahí. Hacerlo de manera unilateral, obviamente que nos sorprende en el hecho de que no sabemos el nivel de lo que pretenden ahí. Además es un desafío. Es un desafío porque la consecuencia puede ser el cambio de los límites fronterizos. Puede ser una consecuencia, no es que sea el objetivo de ellos, pero sí puede ser una consecuencia que nosotros no podemos permitir y debemos de llevar a la obligación al gobierno haitiano de que responda ante eso. ¿Cuál sería la suerte de optar por la vía jurisdiccional? No, es un mecanismo altamente largo y que obviamente al que menos le conviene sería al Estado haitiano acceder, ya sea por la vía de la Corte Internacional de Justicia o por la vía de un arbitraje especializado, la resolución de un conflicto sobre este tema. Esto se resuelve netamente con que ellos hagan un uso y aprovechamiento debido, como lo establecen las normas internacionales, de las aguas que están al paso del territorio de ellos, pero no sobre obras de infraestructura que puedan inclusive cambiar el curso del mismo, o que puedan mitigar, o que puedan ser contaminantes, que de hecho el viceministro de Conservación del Ministerio de Medio Ambiente señala que por la característica de la zanja realizada parece más una zanja para vertido sobre el río. Entonces, eso puede señalar ahí que también puede ser un uso de contaminación, de descargue que puedan establecer ahí. Por lo tanto, la especulación está sobre la mesa, sobre cualquier tendencia, porque no ha habido una información oficial por parte del gobierno haitiano ante la parte dominicana de qué es lo que pretenden ahí como tal. ¿Y cuál es, si conoces, la situación actual desde el punto de vista medioambiental del caudal del río? No, el río recibe una información pluvial de 750 a 2000 milímetros por año. Es un río que tiene altas y bajas en términos de su fluencia, pero lo que es innegable es el impacto inmediato que tiene
sobre los humedales de Montecristi, sobre los humedales del Parque Nacional de Montecristi y sobre todo otras lagunas de la zona que se alimentan precisamente de los fluviales de este río. Así que a nivel medioambiental el impacto es terrible para la República Dominicana si ellos desarrollan ahí una infraestructura que baje significativamente el caudal en el aprovechamiento del río. Claro está, nosotros como Estado dominicano nunca hemos estado a la altura del llamamiento a la responsabilidad del comportamiento de la parte haitiana, porque no exigimos que reforesten, no exigimos que hagan un debido uso, no exigimos que no haya contaminación sobre el río y ese comportamiento del Estado dominicano da aquiescencia a la parte haitiana de hacer y deshacer y nunca hemos elevado ningún nivel de protesta. Por eso nunca se habían atrevido a desarrollar esto y por eso es más que pertinente elevar el nivel de llamamiento, porque estaríamos generando un precedente que generaría un comportamiento difuso de parte del Estado dominicano ante la comunidad internacional, sobre todo si esto es en algún momento evaluado a nivel jurisdiccional. Como ya señalaste, si se fuera por la vía jurisdiccional, si la República Dominicana apodera a la Corte, es un proceso largo. Sí. Pero inmediatamente se apodera la Corte, ¿deben los haitianos parar con todas esas obras que están haciendo ahí? ¿La acción inmediata es parar con eso o ellos pueden seguir mientras se va dilucidando el tema? Acudir por la Corte puede ser de manera unilateral o puede ser de manera consensuada por ambos estados. Y en el consenso se deben establecer condiciones. Pero ya no hay consenso, El gobierno dominicano ha dicho que la parte haitiana quiere cooperar. No ha definido a qué dimensión, pero la zanja sigue ahí. Pero este funcionario haitiano ha dicho que es lo que le compete y lo que van a hacer y están haciendo, ¿no? Exactamente, por eso he señalado que nosotros inclusive debemos de ser más, elevar el tono y sobre todo hacer valer lo que son los tratados internacionales, porque si ellos con ese comportamiento lo que están evidenciando es que desconocen nuestro tratado fronterizo. Y si lo desconocen, pues entonces ¿sobre cuál tratado de limitación de frontera nos hacemos parte? ¿A cuál invocamos? El de Aranjuez. El de Aranjuez le hace perder a ellos mucho territorio que le cedimos cuando establecimos el protocolo en los 1900. Entonces, no es verdad que ese comportamiento debe pasar por cómo se está tratando de la parte dominicana, porque a nivel jurisdiccional, insisto, podemos generar aquiescencia en el comportamiento difuso del Estado dominicano históricamente de cara ante los ilícitos que permanentemente comete el gobierno haitiano ante su responsabilidad como sujeto del derecho internacional. Hago la pregunta porque estoy pensando en cuál sería el mecanismo jurídico, porque esto es puro derecho internacional, aunque no sea del dominio de mucha gente, para aplatanarlo un poco, ¿cuál sería el mecanismo jurídico internacional que obligue a esta parte a detener esa actuación contraria a lo acordado? Puede haber mecanismos distintos. Si hay elevación de amenaza a la estabilidad en la frontera, ahí podemos acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si es por un tema de interpretación del uso de las aguas internacionales del río Dajabón, pues entonces ahí tiene que establecerse por la vía del Consejo, de la Corte Internacional de Justicia. Si es para generar un consenso y evitar un escenario que escale a otras condiciones, podemos acudir inclusive al Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, la OEA no es un buen lugar. Obviamente, pero los mecanismos están ahí y ambos estados somos parte de todas esas jurisdicciones, incluyendo la propia Corte Internacional de Justicia. Y si el gobierno dominicano lo contempla, bastaría con que se apodere ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para que se someta una causa en contra del gobierno haitiano. ¿Y estarían obligados inmediatamente a parar? Hay medidas preliminares que la propia Corte puede establecer. Por eso, generalmente es por aceptación mutua que se acude a la Corte. Y en esa aceptación, ambos estados figuran un protocolo que puede incluir el cese de las actividades que han generado el conflicto. Puede, si no lo hace, cualquier estado puede solicitar ya sea opinión consultiva
o sea ya por un juicio de fondo que decida sobre la interpretación de las aguas. Y la situación de inestabilidad política, de colapso económico que vive el pueblo haitiano serviría como un buen argumento para la defensa de estas medidas que han tomado unilateralmente y que violentan a la República Dominicana. Yo he consultado a algunos amigos, sobre todo profesores en Haití, y lo que señalan es precisamente que estos son acuerdos que ha establecido el gobierno de Jovenel Moïse para ceder a peticiones de sectores de poder en Haití y sobre todo de dinámicas empresariales que le implican a él. Entonces, y que esto es desviar el tema, apaciguar apetencias de sectores fácticos en la nación haitiana y que de alguna u otra manera esto le genera a él un contexto de preferencia política o de estabilidad política en Haití. Porque sin duda, si hay no tiene ninguna estabilidad. No tiene ninguna, ni siquiera legitimidad. Solo fíjate tú, son más de 11 millones de haitianos y él fue elegido por menos de 1 millón de votos. Entonces, el tema es que legitimidad electoral no ha tenido, y mucho menos en un contexto donde se pone en duda sobre si sus actuaciones del día de hoy son o no legítimas de cara a la Constitución. O sea que ahí el gobierno de la República Dominicana tiene que actuar con la debida altura con respecto a las circunstancias y hacer valer y preservar los recursos que no son comunes y sobre todo que no es que el río desemboca en territorio de ellos, es que el río desemboca en territorio, nace en territorio dominicano, pasa por territorio haitiano, pero desemboca en territorio dominicano. Por lo tanto, nos implica el cuidado del nacimiento del río, pues como también el impacto medioambiental que tiene sobre el territorio dominicano. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que ha quedado explicado el tema en profundidad y quienes nos están viendo en este momento tienen ya una panorámica bastante clara. Espero que sí, espero que sí. Esperamos verte de nuevo en Esfera Global. Para mí un privilegio estar aquí en este espacio que es mi casa. Es nuestro. Así es. Continuamos. Al encabezar un acto en el Palacio Nacional el 3 de mayo de este año, el presidente Luis Abinader afirmó que está seguro de que encontrará una solución que no perjudique a la República Dominicana ni a su vecino Haití, con la intención de canalizar el río Dajabón o Masacre que nace en nuestro territorio. Destacó que se ha dialogado con las instituciones pertinentes en este tipo de situaciones y que las autoridades dominicanas ejecutarán las leyes de acuerdos internacionales en ese aspecto para no perjudicar a ambas naciones. Pero eso es muy iluso. Queda más que claro que ninguno de los dos países puede asumir decisiones unilateralmente sobre los ríos compartidos en la línea fronteriza, de acuerdo con el tratado suscrito entre ambas naciones y del que hemos hablado ya a lo largo del programa. Al parecer esto no queda claro ante el gobierno del presidente Jovenel Moïse. De hecho, con el desorden que hay en Haití, tal vez ni se entera de que su país está suscrito a este acuerdo internacional o le conviene no recordarlo. Quizás se acaba de enterar cuando el gobierno dominicano termine de accionar y una de las vías es la jurisdiccional. O tal vez conoce del acuerdo, pero las necesidades del preciado líquido en Juana Méndez están obligando por un estado de necesidad a disponer de su lado del río como ellos lo entienden y lo explican.
Lo que sí queda claro es que además de perjudicar a la provincia de Dajabón a lo largo de sus 55 kilómetros de río compartido, también perjudica esta decisión el ecosistema nacional, el medio ambiente, la agricultura y la economía de toda la zona fronteriza. Aquí es cuando el diálogo y la diplomacia tienen que crear condiciones para que cualquier decisión que se tome al respecto de verdad no afecte a las partes involucradas y sea de mutuo consentimiento entre ambos estados. Conversamos sobre la situación que se ha generado con la desviación del río Dajabón entre República Dominicana y Haití con la doctora Cristina Aguiar, quien es experta en Derecho Internacional. Bienvenida a Esfera Global. Hola Marjorie, muchas gracias por esta invitación. Me siento como en mi casa. Es su casa, doctora. Gracias. Y el privilegio de poder conversar sobre este tema con alguien con su bagaje, ¿eh? Bueno, para mí es un privilegio poder compartir lo poco que yo sé, porque el derecho internacional es muy complejo y hay que estar estudiándolo permanentemente. Y este caso es, de toda evidencia, un caso que tiene matices de internacional, porque la controversia que ha surgido con el tema del río Dajabón, me gusta más ese nombre. Que el masacre. Que el masacre, sí. Es una controversia sobre un río transfronterizo que divide dos estados y que sirve de frontera entre dos estados. Entonces, ya por definición, se trata de un tema internacional. Antes de profundizar en ello, doctora, ¿cómo usted calificaría las relaciones bilaterales? Las relaciones dominico-haitianas son unas relaciones muy tormentosas. Son de esas relaciones que tienen dificultad en encontrar como una velocidad de crucero estable. El contencioso histórico entre la República Dominicana y la República de Haití, que no se ha solventado, y yo no creo que no se va a solventar nunca, pesa mucho en las relaciones bilaterales. Haití siempre ve con mucho recelo a la República Dominicana, de tal modo que incluso, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad en París, mi mejor amigo, nosotros nos hicimos hermanos, es un haitiano, pero es un haitiano blanco, porque la mamá era suiza y el papá era un haitiano de color, pero gente muy fina, con mucho dinero. Y él quería venirme a visitar en una de las vacaciones que yo vine, y el papá le dijo, pero tú no vas a poner tu vida en manos de los dominicanos. Eso es la élite, cómo piensa. Imagínense ustedes cómo piensan los de abajo, que para ellos entonces el conflicto es algo más visceral, porque oyen, ¿no?, de que la isla es una e indivisible. Y siempre eso está en el imaginario haitiano, de que nosotros somos unos usurpadores de sus derechos a tener la isla completa en el sueño de Toussaint Louverture. Entonces, ese contencioso histórico, ese recelo, esa desconfianza, es muy difícil de hacerlo desaparecer. Además, las diferencias culturales entre los dos pueblos no facilitan una comunicación que sea una comunicación armónica. Nosotros negociar, por ejemplo, con Haití es muy difícil por ese mismo problema de la diferencia cultural. En materia de negociación ya hay escrito mucho material sobre la dificultad que tienen dos interlocutores que no comparten la misma cultura ni la misma lengua, etcétera, y que tienen además una historia compartida tormentosa. La única forma de negociar en esas condiciones es con un mediador. Ese caso lo hemos visto de manera muy, muy clara con el problema entre Israel y los países árabes. Son dos culturas diferentes, son además dos concepciones del discurso muy diferentes, de las instituciones, etcétera, y es nuestro caso con Haití. Para nosotros verdaderamente negociar de manera eficaz con Haití necesitamos un mediador, y hay un precedente histórico. Cuando pasaron los hechos de 1937, que todavía no está muy esclarecido cuántos fueron y cuántos dejaron de ser, pero hubo una indemnización que fue pagada
al gobierno haitiano, fijada por cabeza por el gobierno haitiano. Ya uno divide y uno sabe más o menos cuántos son, así que las versiones de algunos historiadores de que fueron 50,000 se cae automáticamente, ¿verdad? Porque hay que ser un poco racional. Esa vez, para poder negociar y alcanzar el acuerdo de 1938 y su modus operandi de 1939, habían mediadores. Estaban los Estados Unidos de Norteamérica, estaba México y estaba Venezuela. ¿Y ahora quién calificaría como mediador? Bueno, tendríamos que buscar, ¿verdad?, quiénes dentro del elenco, ¿verdad?, de actores internacionales influyentes, quién podría efectivamente participar en la función de mediador entre República Dominicana y Haití. Naciones Unidas queda descalificada de entrada. ¿Por qué? Porque 20 años de ocupación de Haití, ¿qué le dejó a Haití? Una estela bastante desagradable. Cuestionable. Muy cuestionable, el tema del cólera, los niños dejados atrás por los soldados de la MINUSTAH. O sea, no es muy bonito el resultado de los 20 años de Naciones Unidas en Haití. El derecho internacional y sobre todo el derecho humanitario. Tengo un estudiante que está escribiendo una tesis sobre ese tema, una tesis de maestría, sobre qué hizo Naciones Unidas con el derecho humanitario en el caso de Haití. Entonces, no vemos un legado que sea reluciente y que se pueda exhibir. Entonces, por consiguiente, Naciones Unidas se autodescalificó en el caso de Haití. Como en muchos otros casos. Como en muchos otros casos. Entonces, no puede ser el mediador, aunque Naciones Unidas por sí mismo un actor internacional, no puede ser el mediador adaptado para esta controversia y esta dificultad de comunicación que existe entre los dos países. La OEA menos. La OEA todavía menos. Menos. O sea, está parcializado. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es procediendo por eliminación. Estamos descalificando, como haciendo un checkmark, ¿verdad?, al lado de los nombres de ciertos actores. La OEA, para nada. La Unión Europea, bueno, el problema es que la Unión Europea ha manifestado una inclinación demasiado fuerte hacia un solo lado. Al perder su neutralidad, entonces también se descalifica. Los Estados esto es complejo por todos lados. Por todas partes. Los Estados Unidos, bueno, igual. Entonces es realmente muy difícil encontrar. ¿En quién confiamos nosotros? Bueno, ¿en quién confía República Dominicana? Esa es la gran pregunta. Porque en todo este tema con Haití, República Dominicana no tiene como muchos amigos, desafortunadamente. No sé si es una falla en el manejo de la imagen de la República Dominicana o de su diplomacia pública, particularmente inexistente, ¿verdad? Exacto, por ahí empezamos. Que no hemos podido granjearnos amigos sólidos que puedan defender a la República Dominicana o estar de su lado en un tema como este, en un caso como este. Hay un país que tiene una situación que, guardando toda proporción, ¿verdad?, podría tener algunas similaridades con nuestra situación, que es Israel. Israel con el tema palestino, el tema de la Franja de Gaza, las fronteras, etcétera. Quizás Israel podría ser un mediador que conoce una situación similar y aquí no ha manifestado nada que comprometa su neutralidad. Entonces yo pensaría que quizás Israel podría ser un país. Bueno, tú tienes en Europa algunos países individualmente que han tenido problemas de frontera. Está Hungría con el tema de su muro, con Serbia. Entonces, hay algunos casos así que se podría estudiar el perfil para ver si convendrían, ¿verdad?, que participaran como mediador en un diálogo verdaderamente estructurado entre la República Dominicana y la República de Haití. ¿Cómo usted calificaría los avances de la Comisión Mixta Bilateral nuestra? El problema, como todo organismo que sea mixto y que implique la participación del otro lado, es que actualmente con la República de Haití hay una dificultad.
no hay verdaderamente interlocutores válidos institucionales. ¿Por qué? Porque la institucionalidad haitiana está en dilución completa. No tienen ni presidente. No lo reconocen. No lo reconocen. Entonces, ¿con quién tú vas a conversar? ¿A quién tú vas a invitar a la mesa para compartir contigo en la comisión mixta bilateral? Es sumamente difícil. ¿Y cómo queda el esfuerzo del gobierno siendo así? Lo que ha anunciado el presidente Luis Abinader, con muchísima buena intención, yo siempre lo digo en el programa, muy buena intención, pero... Quizás él está apostando a un optimismo desbordante, diciendo, bueno, si República Dominicana manifiesta su buena voluntad, algo va a suscitarse de positivo en el otro lado. Pero hay un problema en todo eso, y es el problema cultural. Cuando yo hablo del problema cultural, yo no estoy hablando de las pinturitas ni de nada de eso, sino es de una mentalidad. Y esto que voy a decir no lo digo yo, ni lo dije yo, lo dijo un estudiante que yo dirigí su tesis en la UAS, su tesis de Relaciones Internacionales, un estudiante haitiano, periodista, que en Haití no hay cultura de cumplimiento. No lo dije yo, lo escribió él. Que no hay cultura de cumplimiento, no hay cultura de respeto de los tratados. ¿Por qué? Porque Haití ha caído en un vacío. Es un estado fallido. Exacto, es un estado fallido. Entonces, aquí hay un problema serio desde la óptica del derecho internacional, y es que el derecho internacional todavía no ha integrado la desaparición de los estados. Y como dice el profesor Sotolongo, con las ciencias de la complejidad, usted es dura. Los organismos nacen, se desarrollan y mueren. Los estados ni se reproducen. Algunos ni se reproducen. Algunos ni se reproducen porque son totalmente asexuados, ¿verdad? Como el caso del Estado. Pero que el derecho internacional debería poder integrar algún mecanismo cuando los estados desaparecen por convertirse en unidades totalmente inservibles, estado fallido, porque no llenan ninguno de los parámetros que debe llenar un estado para considerar que es un estado viable. Entonces, el razonamiento del derecho internacional es el siguiente. Bueno, el estado tiene tres componentes: un territorio, una población y un gobierno, pero la jurisprudencia internacional ha dado un calificativo a ese gobierno, que el gobierno debe ser efectivo. ¿Qué quiere decir un gobierno efectivo? En cuanto a las competencias que tiene que ejercer el Estado, primero las competencias territoriales, control del territorio, pero también el Estado ejerce competencias personales sobre los habitantes que están en su territorio. Esa es la noción de efectividad del gobierno. Entonces, mientras exista uno de los componentes que en el derecho internacional la mayoría de los miembros de la doctrina piensan que el componente más importante es población, y si se mantiene en el territorio, pues el Estado existe. Aunque no tenga gobierno efectivo, aunque no haya control no haya competencias personales ejercidas, ni siquiera tampoco competencias territoriales, el Estado existe. Vimos el caso con Somalia, a dónde fueron las cosas. Y sin embargo, a Somalia le conservaron su asiento en la Asamblea General. Sabíamos todo lo que estaba pasando, los piratas en las costas somalíes, etcétera. Pero nunca se le desconoció la calidad de Estado. Esa es una especie de justificación del error histórico de que a cualquier conglomerado se le llamó Estado. En cierta forma. Sin vocación para eso. Sin vocación para eso. Bueno, quizás volviendo un poco en el tiempo, al siglo XVI, cuando surge el Estado, ¿verdad? Que primero es porque, bueno, hay una autoridad central, que es el rey Luis XI, quien finalmente consolida esa noción de Estado, y la población, ese grupo de familias que se fueron reconociendo como viviendo en ese territorio y están unidas por un destino común, y de repente los vestigios del medioevo, con la lealtad que se le debía al señor feudal, es lo que va a ser el embrión de la nacionalidad, ese sentimiento de lealtad que ahora no va a ser al soberano, sino al Estado,
a quienes ellos lo van a reconocer, le van a deber lealtad a cambio de que el Estado los proteja. Así es como van haciendo en el siglo XVI, o sea, la teoría del Estado, del Estado moderno con sus tres componentes. Entonces, se podría pensar que nosotros hemos regresado hasta ahí, pero sobre todo hay que reconocer y recordar que el Estado es una construcción occidental y cristiana, que otros países no tenían esa misma organización política. Y por eso es que vemos que hay una serie de estados fallidos. Es que quizá esa estructura de organización de la sociedad política no conviene en todas las latitudes ni a todos los colectivos humanos. Solamente, por ejemplo, con el tema democracia, no hay una sola forma de democracia. Hay unos autores que encontraron 500 formas de democracia en el mundo. Formas de expresión de la voluntad de un colectivo en los asuntos que le conciernen como colectivo. Doctora, pueden ser infinitas. Es una génesis maravillosa. Incluso acaba de explicar con una clarividencia el tema de la efectividad del Estado, una propia génesis de la figura. Así es. Maravilloso. Gracias. Entremos en el tema ahora del río Dajabón, ¿no? ¿Cuál es la importancia histórica y jurídica de este río para ambas naciones? Bueno, primero porque se trata de un curso de agua transfronterizo, que los dos estados tienen un tratado que toma en cuenta este curso de agua, que divide los dos estados en la parte norte, porque el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y desemboca en la bahía de Manzanillo. Entonces, ese es el primero de los ríos transfronterizos que nosotros tenemos con la República de Haití, y con este que surge entonces la controversia. El tratado de 1929, y hay varios tratados, en 1929 es una fecha muy importante, es un hito en las relaciones dominico-haitianas, porque es para esa fecha también que se firma un tratado fronterizo entre los dos países, y se firma este otro tratado de amistad, cooperación y de arbitraje. Entonces, en ese mismo tratado de cooperación, amistad, arbitraje, en el artículo 10 es donde se detalla la suerte jurídica de ese río Dajabón que divide a los dos estados en la parte norte. Está claramente establecido, y eso es conforme al derecho internacional, incluso al de la época, porque ya una de las ramas que más rápidamente se desarrolló en el derecho internacional en el siglo XIX y principios del XX fue justamente el derecho fluvial. ¿Por qué? Porque en Europa hay grandes ríos internacionales que atraviesan varios estados que están bajo diferentes soberanías, y por consiguiente era necesario encontrar muy rápidamente un régimen para esas aguas que atravesaban diferentes estados. Está, por ejemplo, uno de los más importantes, el Danubio, ¿verdad? Entonces, desde finales del siglo XIX, principios del XX, ya se habían establecido normas tanto para el tema de la navegación como para los usos otros que no son la navegación de los cursos de agua internacionales. Entonces, en el Tratado del 29 se establece que las partes podrán hacer uso de las aguas de forma equitativa, y eso está ya en la Convención de Barcelona de 1921, y ha sido traído en las modificaciones que ha sufrido el derecho fluvial de manera subsiguiente en el convenio de 1997, que es justamente la utilización de los cursos de agua para otros usos que no son la navegación, donde se establece claramente que los estados ribereños deben utilizar el curso de agua de manera equitativa. Entonces, ninguno de los dos estados, cuando se trata de ríos fronterizos, puede edificar ni hacer ninguna intervención que pueda causar un perjuicio al otro estado ribereño, sea en su salud,
sea en el medio ambiente, sea en su agricultura. ¿Qué debe hacer la República Dominicana? Sí, yo tengo una posición muy radical. Nosotros ya tenemos un precedente bajo el Tratado del 29 sobre el arbitraje. El árbitro presunto o designado era el Papa León X, se recusó en razón de las maniobras que estaban haciendo los funcionarios haitianos. Entonces quiere decir que vía del arbitraje para mí está ya eliminada. Entonces queda ¿qué? El recurso jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia, que además dentro de sus competencias generales está ese tema de la delimitación fronteriza y el uso de las aguas. Los centroamericanos tienen eso muy claro. Hay un precedente reciente entre Costa Rica y Nicaragua por el río San Juan. O sea que hay jurisprudencia internacional sobre esa materia. República Dominicana los lleva a la Corte Internacional de Justicia y va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque ya van a ver que no estamos por perder tiempo en escaramuza, en que sí, que no, que vamos a negociar, que quizá tal vez estén de acuerdo, ¿no? Y que la diplomacia, no. Para el artículo 33 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas está ahí para eso. 5 modalidades de resolución pacífica de controversias y como lo dijo el presidente de la Corte de hace unos años, Mohamed Bejaoui, el recurso jurisdiccional no tiene por qué ser tenido a menos cuando es tan respetable y el tener una sentencia de la Corte da mucha autoridad al país que la obtiene. ¿Qué puede decidir la Corte en este caso? Bueno, todo depende. Imaginémonos que Haití va a argumentar el estado de necesidad o las circunstancias excepcionales. Entonces ahí nosotros vamos a tener que, ¿verdad?, argumentar muy bien sobre ese tema, porque tú no puedes, por un estado de necesidad tuyo, tú no puedes causarme, violentar al vecino y causarme además daños irreparables. Exacto. Entonces yo creo que nosotros tendríamos mucho que ganar con ensayarnos con las jurisdicciones internacionales. Parece que nosotros le tenemos pánico, no sé por qué. Tú tienes que preparar una excelente batería de juristas, buscaste 2 o 3 grandes nombres de profesores. No, tú lo tienes que buscar en el exterior, todo el mundo lo hace. No, tú preparas tu batería de buenos juristas, cuesta unos cuartos, no es gratis, pero yo creo que... Pero nos cuesta más el conflicto. Pero nos cuesta más el conflicto. Doctora, ¿eso es un buen cierre? ¿Verdad que sí? Muchas gracias por siempre decir gracias a Esfera Global. Gracias a Esfera Global. Conversamos con la doctora Cristina Aguiar, experta en Derecho Internacional. Continuamos. La decisión unilateral del gobierno haitiano de desviar el masacre lacera profundamente los cimientos de nuestras relaciones. Aquellos principios de solidaridad, de buena voluntad que hemos tenido como Estado respecto de su situación calamitosa durante décadas. El gobierno debe de actuar ya, porque después que el canal empiece a funcionar, someterlos a organismos internacionales, como hemos hablado en el programa, a la Corte Internacional de Justicia, a un arbitraje, además de que es un procedimiento bastante largo, posiblemente no va a resarcir el daño provocado en la zona fronteriza. Y lo que queda muy claro es que la diplomacia no ha sido el mecanismo eficaz para resolver los problemas binacionales. Tener intereses en común con un país que social, económica y políticamente es un Estado fallido, colapsado, dificultará de una u otra manera el diálogo sobre el tema. No es que somos escépticos ni negativos, es que no se puede tener mano blanda contra asuntos tan serios como el desvío del masacre por consecuencias que ya están sobreexplicadas
Estas intenciones no están fundadas ni están debidamente explicadas y ya el canal a punto de ser terminado por las autoridades haitianas. El desvío del río Dajabón lacera de manera profunda la solidaridad y la humildad con la que siempre nos hemos relacionado con las autoridades haitianas. El gobierno debe actuar, debe hacerlo ya,